Justo para analizar y hablar un poco más sobre el asunto de la revocación de mandato y la decisión que ha tomado el INE, doy la bienvenida y saludo con gusto al doctor José Antonio Crespo, historiador y analista político, y a Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero de Russia Today, RT en español. Bienvenidos ambos. José Antonio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Manuel, bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me gustaría comenzar esta charla con ustedes empezando por plantear desde el principio la siguiente pregunta. Este diferendo que hay en estos momentos, que no es nuevo, ya tiene su historia, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y no solo los organismos autónomos, sino de manera particular el Instituto Nacional Electoral. Es una discusión política, es una discusión legal, es una discusión moral. ¿Les parece bien si empezamos con este planteamiento? Doctor José Antonio Crespo, si gusta, podemos comenzar con usted por mera, ¿cómo se dice? Como en la escuela, ¿no? Por mero apellido, que es con la letra C, nada más, orden alfabético. Sí, yo soy de los que interpretan que efectivamente López Obrador, aún desde antes de ser presidente, por lo menos yo ya había detectado, que no le gustan las autonomías, que no le gusta lo que no está con él, que eso de que el que no está conmigo está contra mí, lo había dicho ya desde hace mucho tiempo, antes de ser presidente, incluso en relación con distintas organizaciones, instituciones. Es decir, sí quiere tener un poder tal que le permita llevar a cabo su proyecto sin estorbos. Un estorbo muy grande puede ser el INE, por supuesto. Además, bueno, le agarró tirria a la institución en 2006. Y había elementos, porque sí, fue una elección ahí muy controvertida, muy poco clara, pero eran otras personas, ¿no? O sea, es decir, la gente cambia. Y además, a raíz de esto se hicieron muchas reformas exigidas por el propio López Obrador para que esas cosas ya no se pudieran volver a dar. Entonces, es otro INE, que ya no es el de 2006, pero sí creo que está la estrategia y que esto que está pasando en la consulta, para mí, sí es parte de la estrategia, ojalá me equivoque, de eventualmente acorralar al INE y hacer una reforma electoral que ellos han dicho que quieren hacer, a lo mejor juicio político por algunos de los consejeros, desde luego el presidente, y cambiar la ley de tal manera que les beneficie. De hecho, no estoy inventando. Algunas de las recomendaciones que han hecho para lo que sería una reforma electoral más adelante, le benefician a Morena. Creo que el pleito con el IFE es porque es autónomo respecto de, no digo de los partidos, todos fueron propuestas por distintos partidos, pero sí respecto del presidente. Entonces ahí viene el choque. Nada más termino con esto. Es muy raro, yo nunca he visto que el ganador de una elección acuse al árbitro, se vaya contra el árbitro. Normalmente son los perdedores. Aquí el ganador es el que se ha ido contra el árbitro con todo. Bien. Manuel, el mismo planteamiento, y si consideras abordar algo de lo que acaba de decir el doctor Crespo, con todo gusto. Bueno, a mí me queda claro que es una disputa política entre el INE y la presidencia de la República, que están chocando ahí por una situación política principalmente. Yo creo que muchos de los señalamientos de López Obrador hacia el INE tienen que ver con la manera en que el INE ha operado políticamente muchos de los casos y elecciones recientes que hemos visto. A mí me tocó, por ejemplo, la elección de 2017 en el Estado de México, cubrirla como reportero, y evidentemente fue una elección de Estado en la que el INE ni siquiera metió las manos. Y no es el único caso, o sea, se ha venido repitiendo. Entonces yo creo que sí, en una buena medida, este choque se explica por la manera en que muchos de los consejeros del INE han operado políticamente y muchas veces pues en contra de los intereses de la presidencia de la República. Yo no veo que sea tanto el problema de que sea autónomo el instituto, aunque pues es cierto que a López Obrador no le gusta tener opositores dentro de los aparatos del Estado, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí el conflicto, y el choque ahorita de la revocación de mandato pues tiene muchas aristas y muchos matices. Por un lado, es cierto que hubo un recorte presupuestal fuerte contra el Instituto Nacional Electoral. En el Congreso fue todavía más fuerte el recorte de lo que venía desde la Secretaría de Hacienda, pero al mismo tiempo pues vemos una renuencia muy grande por parte de las cúpulas del INE a recortar gastos
en su gran y oneroso aparato burocrático. Entonces, digamos que la revocación de mandato está en medio de este choque de intereses. Se ha puesto el tema presupuestal como tras telón de fondo, pero realmente pues es una disputa política entre la presidencia de la República y el INE. Y no es, como bien lo comentamos, pues no es de ahorita, sino que ya hemos visto varios episodios de este choque entre el INE y la presidencia de López Obrador. En el imaginario existe la percepción de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere tener el control de todo. Y para conseguirlo aparentemente está utilizando estrategias diversas. Me acuerdo de lo que acaba de ocurrir apenas el fin de semana pasado en Villahermosa, Tabasco, en la reunión de la CONAGUA, en donde el único que faltó fue el gobernador del estado de Jalisco y en donde pareciera ser que ahora pues todos estarían, si no cerrando filas, por lo menos de alguna manera apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos analistas incluso hablaban sobre esta situación y decían, pues a lo mejor el presidente ya se dio cuenta que no le conviene dividir, que no se trata nada más de hablar en términos de discursos de buenos y malos, en discursos maniqueístas. Sin embargo, con lo que nos dice ahora del INE, ¿es una estrategia diferente o en realidad no es que le preocupe al presidente Andrés Manuel López Obrador concitar, sino simplemente obtener sus objetivos? José Antonio. Sí, mira, obviamente muchos vemos las cosas de que efectivamente López Obrador quiere el control de lo más posible, de poder, quiere los menos obstáculos. Los obradoristas, por su lado, ven las cosas pues totalmente distintas, al revés. Entonces cada quien trae su visión, ¿no? Y se interpretan las cosas de manera muy distinta. Pero yo como crítico que he sido de este gobierno, sí percibo que López Obrador sí quiere, ya lo vimos por la Comisión de Derechos Humanos, está totalmente subordinada. La Auditoría Superior de la Federación, cuando brincó y le criticó cosas, la aplastó. ¿Dónde está? ¿Qué hace la Auditoría Superior? Quitó al Instituto de Educación, de Evaluación Educativa, lo desapareció. Se ha peleado con el INAI y ha propuesto que a lo mejor sus funciones vayan. O sea, no le gusta que le estén cuestionando ni que le estén frenando. Y con el INE, repito, yo sí creo que más que una autonomía total y absoluta que nunca ha tenido los consejeros porque vienen de partidos, a veces hay cierto equilibrio, pero así, absolutamente autonomía, no por completo. Pero yo sí creo que le gustaría, insisto, eventualmente tener cierta influencia sobre el INE, no solamente quitar a los que están actualmente y que supuestamente están trabajando para la oposición, así lo dicen. Pero yo quisiera entrar a un punto más directo sobre lo de la revocación. Dice el INE dice, yo si hago la consulta, claro, me toca, soy responsable, sí quiero hacerla, pero no me alcanza el dinero. Aquí ahorita el problema y el debate tiene que ver con el dinero. Dice el INE, se necesita dinero. Todo lo que me dieron está etiquetado para las diferentes responsabilidades que tiene el INE, que se han acumulado a lo largo del tiempo, pero necesito 4,000 millones para que la consulta se haga como dice la ley y solo tengo 1,700, creo que dice. Entonces no la puedo hacer bien. Si no me dan ese dinero, pues no es magia, no puedo sacar las cosas de la nada. Esa es la postura del INE. ¿Qué contesta Morena? Sí tiene dinero, pero lo está ocultando. Sí tiene dinero, pero se lo queda. Sí puede recortar, y yo sí creo que se puede recortar, pero no alcanza, por lo que conozco de cómo se manejan las estructuras del INE y demás, se pueden recortar sus sueldos, se pueden recortar los asesores, y no va a alcanzar ni de chiste ni de lejos los 4,000 que harían falta. Entonces, ahí termino, un punto importante. Muy bien. En esa discusión precisamente, Manuel, del asunto del dinero y que el INE dice no me alcanza y el presidente y Morena dice, ¿cómo no? Pues sean austeros. ¿Qué podemos decir, Manuel? Sí, pues se le están dando más o menos 13,000 millones de pesos al INE para organizar las elecciones del próximo año, que incluyen elecciones a gobernador en 6 estados y algunas más. Yo creo que el recorte sí fue fuerte por parte del Congreso, pero también es cierto que hay áreas importantes donde se le podría dar una buena tijereteada al presupuesto del INE. Voy a poner un ejemplo, el tema de la fiscalización.
se están gastando, ahorita te doy la cifra específica, en el tema de la fiscalización en 2021, que hubo elecciones intermedias, se gastaron 517 millones de pesos. Y bueno, para uno que siguió el proceso electoral, pues te preguntas, bueno, después de 517 millones de pesos invertidos en fiscalización y no detectaron ninguna irregularidad en la campaña política de Samuel García en Nuevo León, pues me parece un despilfarro muy grande de dinero y muy ineficiente. Es decir, hay grandes sectores de la burocracia, del Instituto Nacional Electoral que bien se les podría meter una tijereteada. Es cierto que no sabemos si alcance para este presupuesto de 3,000 y tantos millones que había propuesto el INE, que costaría la consulta de revocación de mandato. A lo mejor se podría conseguir una cifra cercana. Ahorita ellos cuentan con alrededor de 1,200 millones de pesos para organizarla y todavía están solicitando más. Yo creo que también el INE debería de aclarar exactamente para qué se necesita esa cantidad de dinero y pues ir despejando dudas, ¿no? Porque también yo hoy en la mañana que estaba escuchando a López Obrador, oí algunos argumentos que no son del todo precisos. Él decía, bueno, si no tienen los 3,000 millones de pesos, que lo organicen con menos, como hicieron con la consulta popular, pero resulta que en el artículo 41, párrafo 2 de la ley de revocación de mandato, especifica que se tiene que instalar el mismo número de casillas que en la elección anterior, es decir, en las elecciones intermedias. Entonces ahí hay un asunto legal que también no se está atendiendo debidamente y yo creo que pues esta pugna política pues tiene muchos matices y muchas aristas, ¿no? Porque si bien es cierto que algunos consideramos que el INE necesita una reforma de fondo de cara al proceso de 2024, pues también es cierto que hay una intención política de la Presidencia de la República por debilitar al ya de por sí debilitado organismo, ¿no? Entonces realmente estamos viendo una disputa política en el que una de las instituciones que hay que decirlo, el INE pues, surgió como una institución creada dentro del Pacto por México del PRI-PAN-PRD, pues está operando en muchos sentidos como un opositor al gobierno, porque más allá de que puedan reclamar esta falta de presupuesto, la manera en que el INE metió una controversia constitucional me parece que rebasa por completo las facultades que tiene el INE y que evidencia una operación política. Y lo mismo con esta reciente decisión de Córdoba de posponer el proceso de revocación de mandato hasta que no se garantice el dinero. ¿Y por qué lo digo? Porque pues todavía ni siquiera se acaba el proceso para recabar las firmas que concluye el 25 de diciembre y ya están adelantando o posponiendo de antemano algo que todavía ni siquiera termina de concretarse, y eso para mí tiene es una maniobra política del INE. Pareciera ser que nadie se quiere bajar de su macho, como dicen coloquialmente, y perdón que lo mencione así, pero por ahí incluso la senadora Kenia López Rabadán ha dicho pues que se convoque a un periodo extraordinario entonces, si tanto empeño tienen en que se lleve a cabo esta consulta y que se les destinen mayores recursos. Sin embargo, pareciera ser que a eso no están dispuestos los morenistas, precisamente bajo el argumento de que en el INE de por sí pues ya ganan muchísimo, ya son una casta dorada y todavía por si fuera poco, recordemos, ellos junto con todo el Poder Judicial fueron los que interpusieron recursos de amparo para no ganar más que el presidente López Obrador. En fin, pareciera ser que entonces todo el asunto se queda sumergido en una cuestión ideológica, doctor Crespo. No, pero también no solo ideológica, sí, el pleito. Es lo del dinero, porque lo que estamos viendo es eso. El INE dice, no me alcanza el dinero. Y a lo mejor efectivamente no le alcanza. Es decir, muchos le van a creer a Córdoba, decir, pues, ¿cómo quieren que hagan una consulta? Como dice la Constitución, sin dinero, claro. Suponiendo que le creemos a Córdoba los que le puedan creer. Del otro lado, y lo sugieres tú también, Manuel, dices, se puede recortar a tal grado que sí les alcanzaría. Esa es la postura de Morena y de muchas personas, y a lo mejor tienen razón, ¿eh? Aquí lo que voy a plantear es esto. No podemos estar en una situación como esta, en palabra contra palabra. Claro. Tú dices, no me alcanza el dinero, por lo tanto no lo puedo hacer. Acá dicen, sí te alcanza, pero tú no quieres. ¿Cómo resolvemos eso? Cada quien puede hacer sus cálculos, también decir 500 millones para la fiscalización. Eso es lo que les destina la ley. Que lo hayan hecho mal, y no digo claro, que no,
Es distinto a que ese dinero está destinado para eso. A lo mejor no lo cumplieron bien, pero puede ser que tenga razón el INE en el sentido de decir, yo no le puedo quitar dinero del que ya está etiquetado para otra cosa distinta. Creo que la única solución, o no sé si la única, pero una solución tendría que ser por parte de la Corte. Si aquí me están diciendo, no me alcanza, el otro lado dice, sí les alcanza. Oigan, a lo mejor la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, pudiera meterse a fondo con los dineros, con el presupuesto, a qué lo vas a destinar, a ver qué dice la ley, si lo puedes recortar o no, porque mucho de lo que le asignan al INE, por ley no lo puedes cambiar a otra cosa. Exacto. Pero que haya una comisión del Congreso creíble que se meta a fondo y en el tiempo que le lleve diga, ¿qué creen? Tiene razón el INE, no le alcanza. O se pudo rescatar 500 millones, pero no le alcanzan los 4,000. O bien, al revés, es decir, ¿qué creen? Claro que les alcanza, pero no querían recortar. Pero pueden recortar por aquí, por acá y les salen 5,000 millones. Pero alguien que sepa, alguien que se meta y nos diga, incluidos, digo, no todas, la opinión pública, todos. Claro, ¿Quién de estas dos tesis contrarias tiene la razón? El INE con su no tengo dinero o la oposición Morena y con sí tienes el dinero. Bien. De modo Bien, que doctor Crespo. ¿verdad? Tiene que ser alguien que sepa. Sí, tampoco se trata de echar un volado, efectivamente. Manuel Hernández, ¿cómo ves esta opción? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría convertirse o podría ser ese árbitro creíble? ¿O vamos a tener que llegar hasta eso? ¿No nos va a quedar de otra, pareciera, Manuel? Yo lo veo más complicado todavía el asunto porque yo creo que el gran actor que está metido en este pleito pues es el Congreso, del que se habla muy poco, ¿no? Pero ellos a final de cuentas son los que aprobaron el presupuesto y el recorte. Entonces también el Congreso pues debería de explicar claramente pues a qué se debe el recorte. Obviamente sabemos que es una maniobra política y es un saldo, un ajuste de cuentas por la manera en que el INE operó políticamente en la elección intermedia de 2021. O sea, no tenemos que tampoco hacernos patos en este sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver el conflicto? Yo lo veo muy complicado. Ahorita ya 2 ministros de la Corte dieron luces de que le van a exigir al INE cumplir con su obligación legal de realizar la consulta a pesar del recorte presupuestal. Y creo que es un problema complicado porque también el Poder Judicial no tiene facultades para determinar en qué se va a gastar el presupuesto. Eso es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces estamos en un choque ahí de poderes y de aparatos burocráticos que no veo que vaya a ser de fácil solución, al menos por la vía jurídica. Yo creo que se va a terminar resolviendo por la vía política. Es decir, el presidente va a seguir con su discurso de que pues sí tienen dinero, ahí están los 13,000 millones, que recorten como puedan y le hagan como puedan y saquen la consulta. El INE va a seguir con que no le alcanza, va a tratar de dilatar los procesos legales y va a ser yo creo que el factor político de quién logra llevar más gente a su molino y más fuerza política a su molino, lo que va a terminar resolviendo este asunto. A lo mejor en algún momento ahí medio pueden conciliar las partes, pero yo veo que se va a definir en la arena política, no tanto en la arena legal. Perfecto. Manuel Hernández Borboya, doctor José Antonio Crespo, ha sido un verdadero placer poder charlar con ustedes estos minutos para la audiencia de En Contexto. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, encantado. Muchas gracias. Un saludo para la audiencia. Muchas gracias. La audiencia agradece precisamente la presencia del doctor José Antonio Crespo, historiador.